noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Antes de lo que hemos dado en denominar guerras mundiales, se produjeron conflictos generalizados que abarcaron a la práctica totalidad de los países europeos y se proyectaron por el mundo entero, salpicando varios continentes. Antes del siglo XX hay al menos 3 guerras con estas características. La guerra de los 30 años y las guerras napoleónicas, fácilmente reconocibles entre estas, ¿no? Pero hay también otro conflicto mucho menos conocido, que es la guerra de los 7 años, una guerra que se extendió por el orbe entero y que implicó a los principales países de Europa, incluyendo, por cierto, al nuestro. La Guerra de los 7 años, un conflicto no excesivamente conocido en España, pero que tuvo grandes repercusiones en Europa e incluso en nuestro país. Fue un enfrentamiento que dividió Europa en 2 bandos y afectó a 4 continentes, lo que hace que la comparación que se establece en ocasiones con la Primera Guerra Mundial no parezca descabellada. Por un lado, los británicos y los prusianos, por el otro, Rusia, Austria y Francia, junto con sus aliados. El resultado de la guerra fue la consolidación de Gran Bretaña como la primera potencia marítima del mundo y la emergencia de Prusia como potencia europea de primer rango. A cambio, Francia y España, que estaba ligada a la primera por razones dinásticas, sufrirían un duro quebranto. Rusos y austriacos salvarían la situación y conservarían sus aspiraciones en el este de Europa. La guerra, que duró desde 1756 hasta 1763, tuvo 2 grandes escenarios. Por un lado, el enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia, que arrastraría más tarde a España y que se combatiría en los mares y en América y Asia. Por el otro, la disputa entre Prusia, Rusia y Austria, que contaba con aliados en el este de Alemania, temerosos del creciente poderío de Federico II, el rey prusiano. En Europa, los austríacos y franceses, más rusos y suecos, se lanzaron sobre la teóricamente fácil de dominar Prusia. Pero, tras algunos éxitos iniciales, Federico obtuvo las decisivas victorias de Rosbach y Leuzen, que disuadieron a Francia, ocupada como estaba en su guerra contra los británicos, de abandonar el escenario europeo. Ahora Prusia podía ocuparse de Rusia, a la que derrotó en Zorndorf en 1758, al tercer año de guerra. Escarmentadas por el despliegue de genio militar de Federico, Rusia y Austria unieron sus fuerzas en el encuentro de Kunersdorf al año siguiente y entraron en Berlín. Desesperado, Federico consideró la rendición, pero en ese mismo momento llegó la noticia de muerte de su mayor enemigo, la zarina Isabel de Rusia. Le sucedió su sobrino Pedro III, que de origen alemán renunció a las conquistas rusas en Pomerania y Prusia Oriental. Federico había obtenido así la victoria cuando todo parecía perdido. Pomerania y Silesia volverían a Prusia. En América, la guerra fue muy favorable a los intereses de Londres. Los franceses fueron derrotados en Canadá de forma rotunda en los primeros años de la misma. En 1761, Francia consiguió la firma del tercer pacto de familia con España, pero la alianza de ambos no fue suficiente para equilibrar el escenario. Los británicos tomaron Manila, La Habana y Florida en 1762, lo que condujo a la firma del Tratado de París el 10 de febrero de 1763, por el que Francia perdió la mayor parte de su imperio, cediendo Canadá y la India a Gran Bretaña, y los españoles tuvieron que ceder en Florida, si bien Francia le compensó con la Luisiana. En Europa, el 15 de febrero se firmaba el Tratado de Augsburg, que confirmaba a Prusia como una gran potencia europea, un ascenso que no cesaría durante los siguientes 100 años. Don Jorge Álvarez, muy buenas noches. Vamos a hablar de una guerra muy desconocida, sobre todo en España. Es una gran guerra, pero es verdad que en nuestro país, por diversas razones, no se ha puesto mucho el foco sobre ella. Es una especie de Primera Guerra Mundial, aunque hay también quien lleva la Primera Guerra Mundial, por decirlo así, a la Guerra de los 30 años. Bastante más conocida que esta. Sí, efectivamente, son los conflictos que un poco periódicamente se dan en la historia de Europa, sobre todo en el momento en el que ya se conforman los Estados-nación, en la Edad Moderna. Periódicamente Europa entra en grandes guerras que implican a todos los contendientes. Hay guerras más pequeñas entre una y otra, pero siempre, como cada 30, 40 años, hay un gran conflicto en el que todas las rencillas llevan a un conflicto generalizado que, en el momento en el que además los países europeos tienen colonias por el mundo entero, se convierte en guerra mundial. La primera, seguramente, es la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, pero durante el siglo XVIII veremos cómo tenemos otra guerra de estas dimensiones, que es precisamente la Guerra de los 7 años, que implica a prácticamente todos los países europeos y además nos lleva a todos los continentes con las guerras entre los imperios coloniales.
Nos lleva efectivamente a todos los continentes, pero por otro lado se da una circunstancia que también se dan en las dos guerras mundiales del siglo XX, de que los conflictos a su vez aparecen un tanto desconectados, aunque hay algunos, algunos actores de las guerras que sí están en los dos frentes, por decirlo así, que sí están en las dos guerras, valga la expresión, hay muchos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Prusia no tiene nada que ver con lo que pasaba en América y España tampoco tiene mucho que ver con lo que pasa en Centro Europa, aunque Francia sí tenga que ver con las dos guerras, ¿no? Sí, la Guerra de los 7 años realmente son, como bien dices, dos guerras en una, en la que tenemos un poco a Francia ahí como eje, pero lo que ocurre es que, tal y como os estaba explicando antes, aquí al final lo que pasa es que los países tienen sus conflictos entre ellos y aprovechan el marco de una guerra para ir sumándose todos e intentar cada uno buscar su propio objetivo, ¿no? Entonces, los países del centro de Europa tienen un objetivo muy claro, que es frenar la expansión de Prusia, que está siendo cada vez mayor y se ve como una amenaza para las grandes potencias tradicionales, como son los austriacos y los rusos, mientras que los países que tienen imperios marítimos, como son Francia, Inglaterra, España o Portugal, tienen otro objetivo, que es ver quién controla las grandes rutas del Atlántico y del Índico. ¿Qué pasa? Que el marco de la guerra va a permitir que estos dos conflictos se fundan en uno solo, que en el fondo, como bien dices, funciona de forma separada. Por un lado se combatirá en el escenario centroeuropeo, por otro lado estará la gran guerra colonial en los mares de todo el mundo, y que termina saldándose pues con una reconfiguración de todo el mapa político en estos dos aspectos. España se ve arrastrada a esa guerra fundamentalmente en virtud de su dependencia de política exterior hacia Francia, ¿no? Con respecto a Francia. Francia, teóricamente, es en aquel momento la potencia más poderosa, aunque en cuanto a las cuestiones marítimas, España e Inglaterra tengan mucho que decir a ese respecto, obviamente, pero en su conjunto puede ser considerada así, y la jugada, sin embargo, a España no le salió bien. Sí, yo creo que hay que matizar un poco el mito de que el siglo XVIII en España es un siglo en el que estamos sometidos a Francia. España es una potencia de primerísimo orden en el mapa europeo de ese momento y tiene una política bastante independiente. De hecho, justo antes de que estalle la guerra y cuando la guerra empieza, Fernando VI, que es el rey de España, decide que lo que le conviene a su reino es la neutralidad y mantiene su famosa política de no meterse en el conflicto. ¿Qué ocurre? Que a mitad de la guerra Fernando VI muere y viene Carlos III, ¿no? Nuestro famoso rey ilustrado, que sin embargo él cree que España tiene que entrar en los conflictos porque sí que tiene más ambiciones desde un punto de vista geopolítico. Y es Carlos III el que acepta ayudar a sus primos franceses firmando el primer pacto de familia para entrar en la guerra contra el Imperio Británico y sus aliados portugueses. Y a España le sale muy mal porque entramos en una guerra que Francia ya estaba perdiendo en el bando del perdedor. Esto es como meterse en una pelea cuando sabes que no se va a poder ganar. Y lo que ocurre es que la entrada de España en el conflicto no es suficientemente importante como para descompensar la balanza y, sin embargo, a nosotros nos afecta muy negativamente porque la Royal Navy lo que hace es lanzarse sobre nuestro imperio aprovechando la excusa y nos quita Manila, nos quita La Habana y nos quita Florida. Así es. Es de este momento donde se empieza a fraguar, o es en este momento donde se empieza a fraguar en lo que hace Europa el mito de la Prusia militarista. Es verdad que corresponde a una realidad, el padre Federico, el rey sargento, en fin, nos da una idea de lo que representaba el ejército en Prusia. Y el protagonismo del ejército prusiano en esta guerra, que es una guerra que será una especie de mito en la historia de Alemania, digamos que empieza a forjarse eso de que Alemania, Prusia son potencias militaristas y hará que sea Prusia la que luego protagonice la unificación de Alemania. Será quizá el primer gran paso en ese sentido en disputa con Austria, ¿no? La guerra en el centro de Europa, así como ya hemos visto un poco el interés colonial, la guerra en el centro de Europa viene del miedo que tienen los demás a Prusia. Y es verdad que Prusia hace un despliegue enorme de poderío militar al principio de la guerra, porque se ve completamente rodeada. Por un lado, los austriacos y todos sus aliados, y por otro lado, los rusos, son las dos grandes potencias, sin duda alguna, de ese ámbito, y se lanzan sobre Prusia, que es un reino todavía pequeño, y Federico el Grande consigue derrotarlos. Pero después de las batallas de Rosbach, de Leuthen, es verdad que el ejército prusiano prácticamente colapsa porque no puede resistir más y está a punto de ser derrotado. Y es un poco la muerte providencial de la zarina de Rusia la que impide que los rusos, que ya habían conquistado Berlín, prácticamente borren a Prusia de la historia. Es decir, los rusos estuvieron a punto de acabar con el ascenso de Prusia como potencia alemana y es una cuestión muy circunstancial la que lo salva. Esto es lo que se llamó, ¿no?, el milagro de la Casa de Brandenburgo, que luego Hitler reivindicaría mucho durante la Segunda Guerra Mundial cuando la operación Bagration de los rusos parecía que estaba condenada al éxito y que iba a arrasar a Alemania, y Hitler decía, peor fue la guerra de los 7 años y al final salimos adelante. En las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, incluso en el mes de abril del 45, efectivamente, cuando le preguntó a Goebbels ¿y qué zarina se va a morir ahora? Y a las pocas horas murió Roosevelt. Pero no fue suficiente como para que se deshiciera la coalición. Bueno, y hablando de Roosevelt y de los aliados, etcétera,
los aliados de aquel momento, rusos y austriacos, ¿qué fue de ellos después de la guerra? En Austria lo que tenemos es a un personaje muy carismático. A mí la Guerra de los 7 años me gusta porque creo que coincide, y quizá por eso hubo una guerra, en que todos los reinos tienen a reyes muy carismáticos al frente. España tenemos a Carlos III, Prusia tiene a Federico el Grande y Austria tiene a la emperatriz María Teresa, que es una de los grandes referentes del imperio austriaco del siglo XVIII, y ella es la que lanza la guerra. De hecho, todo viene por su intención de reconquistar Silesia y frenar las ambiciones prusianas. Es cierto que no lo consigue, claramente, Prusia va a salir ganando, pero María Teresa, que es muy hábil, ¿no?, diplomáticamente, consigue en la paz de Würzburg mantener por lo menos la primacía moral de Austria como el gran imperio centroeuropeo. Entonces, aunque su objetivo inicial no sale adelante, salva los muebles. Para Rusia es inicialmente un desastre, porque aunque está a punto de ganar la guerra, la muerte de la zarina y la llegada de Pedro III es muy perjudicial, porque es un zar que es un completo enamorado de Prusia y por lo tanto poco menos que se cambia de bando. Pero esto lleva a un golpe de Estado dentro de la propia Rusia, dirigido por la mujer del zar, por Catalina, que instaurará, se convertirá ella en zarina después de echar a su esposo, y llega a lo que es Catalina la Grande, que inaugura un periodo glorioso para la expansión del imperio ruso. Entonces, aunque teóricamente pierden la guerra, Austria mantiene más o menos su poderío y Rusia, de hecho, entra en una etapa de expansión que será muy importante para su futuro en el siglo XIX. Muy bien, don Jorge, pues nos queda el impacto que esto tuvo en la historia española, que tuvo en la política española. No tenemos tiempo, por lo tanto, lo atrapo la ocasión al vuelo para emplazarle a hablar precisamente de ese impacto que tuvo en la historia de España, sobre todo en lo que hace a América, que me parece particularmente importante, nuestra pelea contra Gran Bretaña y también nuestra alianza tan peculiar con Francia. Muchísimas gracias y muy buenas noches, don Jorge. Es un placer, Fernando. Muchas gracias. Y a todos ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.